Un día como hoy, pero de 1938, llegaba Action Comics número 1 con la primera aparición de Superman en la historia de los cómics, marcando un antes y un después en la historia de los superhéroes. Y sí, estamos viendo un facsimil que en este caso está publicado por Hungry Edge, si no me equivoco es el nombre de la empresa, que tiene un certificado de autenticidad firmado por DC Comics. Así que sí, estamos viendo este facsimil que es una réplica exacta de la revista de Action Comics número 1, que primero trae la historia de Superman, justamente nos cuenta ahí algunas habilidades del Hombre Acero, presenta por primera vez el traje de Superman. Vamos a ir viendo a lo largo de la historia que hay algunas idas y vueltas con el diseño del traje, típico de estas primeras historietas donde quizás a veces el dibujo falló un poco. Podemos ver que lleva la S en el pecho, los calzones y el cinturón amarillo, y obviamente con la capa. Eso quedó característico del personaje. Nos cuentan sobre Clark Kent, conocemos a Lois, el Daily Planet, y a su vez vemos un par de historias del héroe ahí salvando el día, muy a lo Superman en sus primeros inicios. Pero como pueden ver, el dibujo es muy bonito, se respeta un montón el traje de Superman todo el tiempo, excepto por algunas cositas que es esto, ¿no? Por ejemplo, ahí cuando está cargando el coche se ve que en el pecho falta el logo, pero la verdad que para la época es un cómic que marcó un antes y un después en el mundo de los superhéroes, porque es la primera vez que vemos un hombre con capa y con los calzones por fuera de los pantalones salvando el día con su superfuerza. En ese momento Superman no volaba, daba así como grandes saltos, pero tenía su superfuerza, tenía ahí su visión y también tenía esto de que podía ir haciendo como acrobacias, era una especie de acróbata en ese momento, pero vemos cómo rompe cadenas, el clásico logo con la S y el fondo amarillo, y ahí nos dicen que es el inicio de la historia de Superman como tal en Action Comics, que nos dice que no nos perdamos ningún otro issue porque vamos a tener más historia de Superman, y miren que tuvimos más. Después de la historia de Superman venían otras historias, otros cómics también, algunos blanco y negro, otros con color, pero la realidad es que bueno, lo importante de Action Comics número 1 obviamente es la primera historia en la que nos presenta a Superman, en una especie de recopilatorio de varias historias en esos números, hasta que bueno, Superman logró llenar las hojas de toda la revista, y ahí tenemos la contraportada con algunas publicidades de la época. Así que ahí tenemos Action Comics número 1. Un día como hoy, pero de 1938, llegaba Action Comics número 1 con la primera aparición de Superman en la historia de los cómics, marcando un antes y un después en la historia de los superhéroes. Y sí, estamos viendo un facsimil que en este caso está publicado por Hungry Edge, si no me equivoco es el nombre de la empresa, que tiene un certificado de autenticidad firmado por DC Comics. Así que sí, estamos viendo este facsimil que es una réplica exacta de la revista de Action Comics número 1, que primero trae la historia de Superman, justamente nos cuenta ahí algunas habilidades del Hombre Acero, presenta por primera vez el traje de Superman. Vamos a ir viendo a lo largo de la historia que hay algunas idas y vueltas con el diseño del traje, típico de estas primeras historietas donde quizás a veces el dibujo falló un poco. Podemos ver que lleva la S en el pecho, los calzones y el cinturón amarillo, y obviamente con la capa. Eso quedó característico del personaje. Nos cuentan sobre Clark Kent, conocemos a Lois, el Daily Planet, y a su vez vemos un par de historias del héroe ahí salvando el día, muy a lo Superman en sus primeros inicios. Pero como pueden ver, el dibujo es muy bonito, se respeta un montón el traje de Superman todo el tiempo, excepto por algunas cositas que es esto, ¿no? Por ejemplo, ahí cuando está cargando el coche se ve que en el pecho falta el logo, pero la verdad que para la época es un cómic que marcó un antes y un después en el mundo de los superhéroes, porque es la primera vez que vemos un hombre con capa y con los calzones por fuera de los pantalones salvando el día con su superfuerza. En ese momento Superman no volaba, daba así como grandes saltos, pero tenía su superfuerza, tenía ahí su visión y también tenía esto de que podía ir haciendo como acrobacias, era una especie de acróbata en ese momento, pero vemos cómo rompe cadenas, el clásico logo con la S y el fondo amarillo, y ahí nos dicen que es el inicio de la historia de Superman como tal en Action Comics, que nos dice que no nos perdamos ningún otro issue porque vamos a tener más historia de Superman, y miren que tuvimos más. Después de la historia de Superman venían otras historias, otros cómics también,
algunos blanco y negro, otros con color, pero la realidad es que, bueno, lo importante de Action Comics número 1 obviamente es la primera historia en la que nos presenta a Superman en una especie de recopilatorio de varias historias en esos números, hasta que, bueno, Superman logró llenar las hojas de toda la revista y tenemos la contraportada con algunas publicidades de la época. Así que ahí tenemos Action Comics número 1,